Buenos días. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Para qué? Para la plática. Pues bueno, comenzamos a platicar hace 2 domingos acerca de Gedeón y como un ejemplo, ver lo que Dios nos estaba hablando a través de la vida de Gedeón. ¿Sí se acuerdan? Ay, ¿de verdad? Ok. Y empezamos a ver, o todo esto salió, porque estaba comentando que estábamos en unos tiempos muy especiales y a veces en término congregacional o cristiano decimos los kairos de Dios, ¿no? Los kairos de Dios, ¿y qué es eso? Y entonces hemos estado viendo que estamos en un tiempo clave, en un tiempo muy importante, en un tiempo único, si pudiéramos decirlo, en el reloj de Dios, en los planes, en los asuntos, en lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo, para sus hijos, y no solamente su pueblo, sus hijos, para este tiempo en la historia, en el mundo en donde vivimos. Y no se me hace una casualidad tanta sacudida por todos lados, tanto movimiento. Y algo que estuvimos platicando era que viéramos a través de la historia de Gedeón, ¿qué es lo que Dios nos hablaba? ¿Qué es lo que Dios nos ayudaba a ver en estos tiempos kairos? Y entonces, si recuerdan, haciendo así una síntesis, estuvimos viendo que Dios viene, se encuentra con Gedeón, le hace un llamado, no sé si recuerdan, lo vimos en Jueces 6, leí varios versículos desde el 1, pero empieza como un poco la conversación desde el versículo 10 hasta como por el 30 y tantos, esta como dinámica en que habla Dios o el ángel de Dios, luego Gedeón, y así se van yendo casi un versículo, en donde vemos esta dinámica de que Dios lo llama, le dice que se esfuerce, ¿no? No te mando yo, no te envío yo, le dice Dios. Y luego Gedeón le contesta, pues sí, entonces ¿por qué ha pasado todo esto? Y empieza a contarle, pues es que si fuera así, mira, nos están robando, estamos el país tremendamente mal. Y entonces Dios le vuelve a contestar y le dice que vaya y que Dios se va a encargar y que se acuerdan que va a acabar a los madianitas como si fuera un hombre. Y entonces Gedeón le dice, pues dame una señal, ¿no? Dame una señal de que si eres tú, y entonces déjame traerte una ofrenda. Y entonces pues va y le dice ok, y entonces va y hace la carne y hace una ofrenda, el sacrificio. Esto lo platicamos hace 2 domingos. Y entonces platicábamos que cuántas veces nosotros no nos encontramos en este estado como el de Gedeón, que Dios nos habla, nos da una palabra, nos dice algo y empezamos a dudar y empezamos a cuestionar, ¿será Dios? ¿No será Dios? ¿Qué estará pasando? Y en este caso volvemos con Gedeón, pues trae la ofrenda y entonces de repente trae la ofrenda y le dice el ángel de Dios que ponga la ofrenda, la carne que había cocido en una piedra, y entonces se extiende la mano y ¡fum!, se consume todo. Y entonces Gedeón cae en cuenta, dice, híjole, es Dios. Es Dios, sí, es Dios, ahí sí era cierto todo lo que me dijo. Y entonces dice, me voy a morir porque he visto a Dios. Y el ángel le contesta, no te vas a morir. Y entonces le dice que haga un altar. No sé si recuerdan. Y entonces en este altar que hace y levanta Gedeón, él le llama, porque si recuerdan, o no sé si han visto, en el Antiguo Testamento, en ciertos lugares claves en donde una persona se encuentra con Dios, luego dice que hacen un altar. Y cuando hacen un altar o tienen un encuentro con Dios, entonces le ponen, ese altar con Dios es como algo simbólico, una muestra de una faceta del corazón de Dios. No sé si recuerdan que hemos platicado acerca de los nombres de Dios.
Y entonces lo vemos, por ejemplo, con Abraham. ¿Se acuerdan cuando iba a sacrificar a su hijo? Y después se encuentra con el animal que se le provee. ¿Y qué dice Abraham? Dios proveerá, ¿no? Dios es mi proveedor. Entonces dice Jehová Jireh, ¿no? Que es Dios proveerá. Y también, si recuerdan, el hijo de Abraham, Ismael, no Isaac, cuando se va con su mamá Agar y andan en el desierto merodeando, y dice que ya está desesperada la mamá porque no tienen comida, y entonces están en el desierto y dice que se hace a un lado la mamá para no ver cómo pues lo va a dejar ahí a morir. Y entonces Ismael clama a Dios y ve, y entonces le provee. ¿Y se acuerdan qué dice Agar? Dios es el Dios que ve, ¿no? Entonces el Dios que ve. Y así vamos viendo en cada momento en donde gente que se encuentra con Dios y tiene ese contacto, esa realidad de Dios, Dios se da a conocer en alguna de sus facetas, en alguno de sus nombres. Interesantemente, aquí con Gedeón pasa lo mismo. Porque Gedeón, con lo que está en miedo, en terror por el abuso, por la guerra de los madianitas hacia con ellos, y luego se encuentra con Dios, está que se muere del pánico, y Dios le dice, no temas, no temas. Que es muy interesante y me llama mucho la atención en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y que llega Dios y dice, no temas. No te preocupes, no temas. Dios no está diciendo, no pasa nada. No, haz como si nada. No, simplemente está diciendo, no temas. Y si recuerdas cuando estábamos leyendo en Jueces, en este pasaje, que empieza cuando cuando va a entrar el Gedeón como juez, porque platicamos que el libro de Jueces es un compendio de como 12 jueces, y la historia que sucede con Israel alrededor de este tiempo, viene un profeta y entonces empieza a hablar de el pacto y les empieza a decir al pueblo de Israel en medio de donde está, un poquito antes de que entre Gedeón en acción o a la historia. Y entonces viene el profeta y les dice, es que ustedes están como están porque han roto el pacto con Dios. Y entonces les dice, yo les dije que no adoraran a otros dioses. Pero una de las palabras, y está en español, si recuerdan, no estoy hablando del hebreo ni nada, y dice, no les temas a esos dioses, no les temas. Y entonces, más adelante luego viene todo esto que estamos platicando, y entonces en el momento en que Gedeón cae en cuenta que sí es Dios el que estaba hablando, entra en temor. Y entonces Dios le dice, no temas otra vez. Y en respuesta, y le dice, haz un altar. Y un altar para Dios. Y entonces levanta un altar, y entonces ahí Gedeón habla de el Dios de paz, y dice que le llamó ese altar Jehová Shalom, que es la palabra en hebreo que se utiliza para el tema de la paz, la plenitud, la entereza que viene de parte de Dios. Y en esto no hice énfasis, y por eso estoy haciendo énfasis el día de hoy, porque creo que esto es clave con lo que sí efectivamente no estoy cambiando de tema, estamos hablando de los dioses. Pero ¿de dónde me agarro si voy a quebrar dioses, quitar dioses o reemplazar dioses? Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, antes de que pase todo esto, Dios le dice, levanta un altar. ¿Qué es un altar? Pues es un lugar, algo que se hacía, una práctica de los sacrificios en el Antiguo Testamento de adoración a Dios, de reconocimiento hacia Dios. Y con el tema de Dios es la paz. Dios es mi paz. Y esto es clave, clave. Tanto en este tiempo, como comencé hace 2 semanas hablando de estos tiempos kairos, esta realidad y esta certeza en tu corazón que tienes al Dios de paz, al Dios que es
la paz. Y si recuerdas, tenemos, y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero cuando viene Jesús, que lo vemos en los evangelios, uno de sus nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La fe de un cristiano no es una fe ciega. Esto es una mentira, que a veces cuando hablamos de religión, el tema de religiones y cosas así, o la religión, es que es ciego porque es Dios. No, el cristianismo no es una fe ciega, es una fe sustentada en la realidad de un Dios que ama a su creación, en la realidad de que Dios dio a su Hijo, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi fe, tu fe en Cristo no es ciega, no es a lo bruto, no es a lo tonto, está sustentada en Cristo, que murió, sí, pero tenemos un Cristo resucitado, que al tercer día resucitó. Y sí o no, Pablo escribe que hemos resucitado juntamente con Cristo, que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado con Cristo. Y en otro pasaje también dice que somos herederos y coherederos con Jesús. ¿Y qué significa el término coheredero? Bueno, empecemos. Heredero, ¿qué significa? Pues que tienes derecho a una herencia. ¿Cuál es la herencia que tú tienes? Eso es importante saber, ¿no? ¿Qué herencia? Porque de nada sirve tener una mega herencia si no sabíamos que la teníamos. Y entonces dice que somos acreedores, tenemos ese derecho a cierta herencia, pero no solamente somos herederos, somos coherederos. O sea que compartimos la herencia. ¿Con quién la compartimos? Que no estamos hablando entre nosotros. Compartimos la herencia con Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es maravilloso, porque todo lo que el Padre le ha dado a Jesús, por derecho divino, decreto divino, eres heredero, eres heredera de eso. Y no estamos hablando de una herencia que se cobra cuando te mueres, una herencia que entra en acción cuando llegaste al cielo. Eso que Pablo está hablando, ¿para qué le dedica tanto tiempo y tanto escrito y tanta revelación a cuando estemos allá? Lo está hablando para aquí en la tierra. Esa herencia se vive, se disfruta, se gasta, se usa aquí. Pero hay ciertos principios que por eso necesitamos conocer. Entonces, sabe tú, y hoy te quiero decir esto, eres heredero, eres coheredero con Jesús. Hemos estado hablando con Gedeón y con este tema de que antes de poder conquistar esas cosas tremendas que han estado por mucho tiempo en nuestra vida, o que Dios nos ha dicho que ya es el tiempo, hay un paso antes. ¿Cuál es ese paso antes? Que lo hemos platicado estos últimos 2 domingos. Antes de enfrentar a los madianitas, ¿qué hacemos? ¿Qué le dijo Dios a Gedeón que hiciera? Que derribara los ídolos de su papá. Que derribara los ídolos de los dioses de su papá, que entendemos si leemos un poquito la historia de Gedeón, que el papá no es como Gedeón lo pintó en un principio, así como que, ay, mi padre pobrecito y esto. El papá, al parecer, sí era alguien importante. ¿Por qué? Pues porque él era el que tenía los dioses en el pueblo. Y cuando se reúnen, después de que Gedeón se los echa con sus cuates, se acercan y todo el mundo corre con el papá y le dice, tu hijo se los echó, sácalo y vamos a apedrearlo. O sea que el papá era alguien distinguido en este lugar, en esta zona. Era alguien de autoridad.
Y entonces viene Dios y le dice, antes de que vayas a derrotar a los madianitas, ve y échate los dioses de tu papá. O sea, los del pueblo, no sé, los del pueblo. Y habla de Baal y habla de Acera, estos dioses. Y si recuerdan, Baal es uno de los dioses que más broncas les causa al pueblo de Israel. Es uno de los dioses con los que hace que Israel se desvíe en toda la historia del pueblo de Israel. Y Acera era otra. Y entonces Dios le dice, derríbalos y luego tú vas a hacer un altar. Y ya después viene lo de los madianitas y la guerra, que sí ganan y que sí todo eso. Pero primero son estos dioses. Y hemos platicado a lo largo de estas 2 semanas cuáles son los dioses que están en mi vida. ¿Cuáles son esos dioses que me está hablando, me está diciendo Dios, el Dios vivo, el Dios de la Biblia, que derribe? ¿Y qué tal de cuántos de esos dioses son dioses que están en mi familia, que son parte de mi familia? Entonces que para mí ya es normal. No lo veo como raro, como malo, es normal. Y así vivo, así vivimos. Ahora, no sé si te ha pasado algo o has considerado algo. En la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del pueblo de Israel, el problema no es, a lo largo de su historia, que dejan a Dios por completo. No sé si lo has leído desde el principio en Génesis. Y toda la historia que lo ves a través de los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el libro de Jueces, de David, de Samuel, de Crónicas. ¿Cuál es el problema? Porque este tema de no te hagas dioses, no te hagas dioses, es un tema recurrente en todo el Antiguo Testamento y viene hasta el Nuevo. Y también en el Nuevo que Jesús sintetiza toda la ley en que Dios sea el número 1. Con eso sustituye y le da esta temática directo y muy firme. El tema de Israel es que dice Israel más o menos algo así como esto. Ok, Dios es Dios, el de la Biblia, el que se nos reveló, el de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, sí. Pero luego empiezan a interactuar pues con los vecinos de otros, hoy le llamaríamos países, otros estados, otras zonas, y pues estos grupos de personas tienen sus propios dioses. Acera, Baal, Moloc, Astoret, etcétera. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que los israelitas dicen, una versión medio con un dicho mexicano, chicle y pega, o por si las moscas. Entonces dicen algo así, ok, tenemos al Dios de la Biblia, tenemos ese Dios, pero ¿qué tal si no sucede pues aquello que dice, ¿no? ¿Qué tal si no lo cumple? ¿Qué tal si no promete? Entonces, por si las moscas, pues adoremos también a este otro Dios. Entonces también adoremos a Baal. Sí, y entonces también adoremos a este, ¿por qué? Porque pues esta es la diosa de la fertilidad, este es el Dios del esto, este es el Dios del otro, entonces pues órale. Entonces de acuerdo a las cosas que empiezan a enfrentar, o sea, la vida que sucede, pues de acuerdo a lo que necesitan es donde se empiezan a inclinar. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros exactamente lo mismo? Yo no creo que aquí quizá ninguno de nosotros o la mayoría de nosotros diríamos algo así como, no quiero saber de Dios, Dios no es cierto, es una mentira, no, sí creo en Dios, sí amo a Dios, vengo a la congre, vengo al equipamiento, sirvo en un ministerio, pero pues hay broncas, ¿no? Está el coronavirus, está la pandemia. Hay cosas que pagar, hay broncas que resolver.
broncas familiares, broncas políticas, gubernamentales, estatales, matrimoniales, de todo. Entonces, por si las moscas, pues este otro no. ¿Y por qué digo este otro no? Porque hace 2 semanas empezamos a hablar que era un Dios. Y básicamente dijimos que un Dios es cualquier cosa o persona a la cual yo le doy atributos divinos, atributos o que haga cosas que voy a buscar de esa cosa, esa persona, en singular o plural, aquello que solo Dios puede darnos. Aquello no solamente que puede darnos, sino aquello que Dios es. Y entonces comenté, y también lo dije el domingo pasado, ¿cómo puedo saber pues qué es lo que da Dios o quién es Dios? Y por eso comencé esta plática dándote ejemplos de algunos nombres, a través de los nombres de Dios. Ahí vemos quién es Dios y de acuerdo a quién Él es, Él se empieza a manifestar, Él empieza a hacer, a operar. Entonces, en este punto de la plática te diría, en este tiempo, ¿qué es lo que tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que hay aquí adentro que te tiene intranquilo, que te tiene angustiado, que te tiene incómodo, triste, sin dormir? Y esa sensación, esos pensamientos, esos sentimientos, ¿a dónde estás corriendo para resolver, para saciar, para calmar eso, para que se te quite eso? Porque en la práctica, la respuesta a esta pregunta te va a decir a ti a qué corremos en la realidad. Que no es Dios. Muchas veces. Y esto lo vemos, un ejemplo de esto muy padre, muy fuerte, con Jacob. Jacob, el cuate, no cuate de compas, cuate con Esaú. Y ahorita quisiera ir un poquito hablando de esto a la par. Yo no sé si te has preguntado, ¿cuál es el problema con tener dioses? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué el de la Biblia sí y los otros no? No sé si lo has pensado. Ay, pues porque somos cristianos. Ay, esa respuesta está chafona. Y entonces, si tengo otra religión, ¿puedo tener otros dioses? Entonces, ¿es aceptable? ¿Por qué el énfasis? Otra cosa que me pregunto, ¿por qué el énfasis de Dios en tanto de no te hagas otros dioses, no adores a otros dioses? ¿Por qué la insistencia? Porque a veces leemos la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento. Yo he oído tantas cosas en la academia y no nada más en la academia, afuera platicando con gente de, no, es que el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Para nada, es el mismo. ¿Por qué el énfasis de Dios en que no? Y si leemos el Antiguo Testamento y no entendemos o conocemos un poquito del corazón de Dios, vamos a decir un bulto de reglas, nada más, no, 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 no. Este Dios que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que se enoja, que deja al pueblo, que le castiga, que le esto, que le otro, y el culpable y el malvado es un Dios tenebroso, horroroso y oscuro. Y no es cierto. Porque si esa fuera la realidad, el Dios que tenemos y que leemos en la Biblia se invalida a sí mismo. Y si Dios se invalidara, ya deja de ser Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios dice, cuidado, cuidado? ¿Porque es un Dios que necesita que le aplaudamos, que le demos la gloria? ¿Y por eso lo dice? Digo, no sé si lo has pensado. Dios acuérdate que Dios es un Dios soberano y tenemos un Dios
hermoso, de verdad hermoso. Y las cosas que habla, las cosas que dice, es con ese ojo y con esa perspectiva de un todo. Que tú y yo, simplemente porque somos creados, no alcanzamos a percibir y está bien. Está bien. No fuimos creados para entender y percibir todo porque no somos ni Dios, ni somos soberanos, ni somos todopoderosos, ni omniscientes. Omnisciente es la característica, el atributo de Dios, que es que Dios está en todo, que Dios todo lo sabe. Dios habla de que no tengamos dioses porque sabe lo que causa en nosotros. Causa esclavitud, causa obscuridad, causa dolor, causa sufrimiento, causa muerte. Y tenemos un Dios que es un Dios de vida, un Dios de verdad, un Dios de luz, un Dios de salvación. Y con lo que estuvimos platicando la semana pasada, ¿no? Y la antepasada di muchos ejemplos de muchos tipos de dioses, que si el dinero, el éxito, la fama, alguna persona, mi papá, mi mamá, la familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, el dinero, el amor romántico, algún gobernador, la política, cosas, posesiones, etcétera, ideologías, filosofías como dioses. Y no sé si te has dado cuenta de algo, pero en este tiempo yo he aprendido mucho a través de todas las clases de fundamentos de libertad y de dioses en guerra. Y me he dado cuenta de muchas hambres que yo tengo dentro de mí. Hambre de aceptación, hambre de amor, hambre de valoración, hambre de reconocimiento, hambre. Necesidades. Y no sé si te ha pasado y que a veces dices en el día a día que si lo sientes o de pronto te llega un flashazo, dices, eso está mal, yo no debo de tener eso, yo no debo de sentir eso, y quizá lo vas a tapar con un versículo, es que soy hijo de Dios, a mí no me debe de pasar así, yo no debo de pensar así. Y hoy te quiero decir algo, fuimos creados por Dios. No nos hicimos nosotros mismos. Y eso tiene una gran repercusión en todo esto. ¿Por qué muchas veces, por qué adoramos a tantos dioses? Los israelitas eran politeístas, aunque tenían un Dios, pero en la praxis adoraban a muchos dioses. ¿Por qué nosotros también hacemos lo mismo? Porque fuimos creados para adorar. Eso no es ningún problema, eso está bien, eso es sano, eso es bueno. Fuimos creados para adorar. El tema no es ese, el tema de conversación es a quién adoramos. Ese es el tema. Tú y yo, con cómo vivimos, cómo trabajamos, que si estudiamos, las relaciones que tenemos, cómo interactuamos con las personas en nuestra sociedad, con nosotros mismos, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos, sentimos lo que sentimos como una consecuencia para satisfacer esto, esta hambre, esta necesidad que tenemos. Y voy a hablar un poquito más
pelón, aunque sé que normalmente hablo pelón, pero un poquito más. ¿No te has dado cuenta o no has sentido esa necesidad profunda, muy adentro, de saber que a alguien le importas? Esa necesidad, esa sensación de decir, valgo, alguien me ve, alguien me escucha, alguien responde, hay un eco, hay alguien, valgo, a alguien le importo, alguien está ahí, mi voz cuenta, tengo voz, a alguien le importo, a alguien se agrada. Esto que te estoy diciendo, muchos o todos lo debemos de sentir, porque tenemos ese chip interno. Así fuimos hechos. Pero creo que muchos de nosotros muchas veces sentimos y creemos que está mal. Ay, no te hagas. Ay, deja de estar con esas payasadas. Ay, tú porque eres muy sentimental. Ay, tú porque eres muy emocional. Ay, no, tú porque estás bien dañada, bien dañado. No, es que tú es porque no conoces a Dios todavía bien y por eso sientes eso. No, no. Y a veces hacemos cosas y hasta nos sentimos culpables por sentir eso. Pero eso es normal. Fuimos hechos así porque tenemos un Dios que nos ama tanto, tanto y que es bueno, que quiere suplir eso, que quiere saciar eso, que quiere llenar ese hueco, ese vacío, esa sensación. Equilibrar aquí, acomodar aquí los pensamientos, aquí me refiero a los pensamientos, acá, en esa cosa que a veces nos pasa, que ni siquiera tenemos las palabras exactas para decirlo, para entenderlo, para acomodarlo, pero que es como una sensación, y que es como esa sensación, es como una necesidad, y por eso corremos tras mil cosas. Eso simplemente es un indicativo para ti de que fuiste hecho por un Dios de amor y de vida y que no te sacia nada de lo de aquí. No sé si ya lo has visto. Yo ya me di cuenta y en un tiempo entré en mucho conflicto por eso. Porque dije, ya estudié, ya me aceptaron en la escuela tal, en la menganita tal, en la super reconocida, en la picuda donde no entra cualquiera, en donde dice que soy, que valgo, que tengo un perfil más alto. Ya llegué ahí, ¿y ahora? No se siente, no llena, llenó un tantito, un poquito y luego pum, otra vez. Dices, ¿qué? Ya corrí acá, ya hice el negocio aquí, ya hice el negocio acá, ya anduve acá, ya viajé, ya probé, ya hice, cada quien en nuestra versión y nuestras posibilidades. Y no se llena. Y pasa el tiempo y a veces se hace más hondo. Y ya vine a la congre y ya me metí en 500 ministerios. Ya serví, ya canté, ya me paré de manos, ya ayuné el ayuno de Daniel. Y sigo con esto. ¿Por qué? ¿No? Y si seguimos con esto nos empezamos a preguntar, ¿y qué con Dios? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es una cosa que me estoy creando acá? ¿Es un coco wash que me quiero lavar? Dios anhela llenar y saciar eso que está aquí adentro. La razón
por la que corremos y corremos y corremos, tras aquí, tras allá, y queremos a través de los dioses. Yo te pregunto, y los que han tomado conmigo clases saben, sobre todo en este último tiempo, en este último año, año y medio, que les he dicho, cuidado con no etiquetar, porque a veces cuando tenemos conocimiento bíblico, si no tenemos la realidad y algo con Dios, nos perjudica. Y no estoy diciendo que la información es mala, es neutral, depende cómo la manejemos. Pero ¿te has preguntado, por ejemplo, en estas dos pláticas voy a hablar, si has estado aquí, los dioses que has identificado tú en tu vida? ¿Por qué los tienes? ¿Por qué los tengo yo? ¿Por qué esos dioses? Si rascamos un poquito más, profundizamos un poquito más, ¿por qué? ¿Qué estoy buscando tras eso? ¿Qué busco tras la academia? ¿Qué busco tras la comida? ¿Qué busco tras esta relación que anhelo tener con mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mi jefe? ¿Qué quiero? ¿Por qué trabajo 17 horas al día? ¿Por qué me hace sentir bien? ¿Qué sentido me da estas cosas que me gusta tener? Esta casa, estos muebles, estos carros, posesiones, las que quieras, este terreno. ¿Por qué el viajar? ¿Por qué el estudiar? ¿Por qué los medios, el arte, la arquitectura, la ingeniería, estas ideas? ¿Por qué eso? ¿Por qué nos es corremos tan eso y arriesgamos y damos la vida porque la estamos dando? Por eso. Y si le rascas un poquito y te metes con esta pregunta, invitando al Espíritu Santo a que te ayude a contestarla y a verte, ¿sí o no? Muchas veces la respuesta, y si lo estás pensando ahorita, es pues porque a mí me enseñaron que eso es un valor, que eso es importante, que si yo tengo eso, que si yo logro eso, que si llego a X relación o forma de relación, entonces yo valgo. Entonces yo sí soy importante. Entonces la gente sí me va a escuchar, mi voz va a contar. Entonces sí me voy a sentir contenida. Entonces sí me voy a sentir protegida. Entonces sí me voy a sentir que tengo sentido, que sí vine a la tierra por algo, para hacer algo. Entonces, si te das cuenta, está siendo un valor de algo inculcado. La pregunta aquí es, ¿y qué con Dios? ¿Y qué Dios? Porque yo creo que todos aquí, el 100%, hemos logrado al menos una cosa que hemos querido. Muchas no las hemos logrado y tenemos muchos fracasos. Creo que todos, unos más, otros menos. Pero sí hemos logrado ciertas cosas. De esas cosas que sí hemos logrado, ¿de verdad te han dado eso? Permanente. No por el instante, no por el momento, no el éxtasis así momentáneo, temporal. La respuesta es que no, porque esas cosas no fueron creadas para eso. Y muchas de estas cosas terminamos adorándolas muchas veces y corriendo a ellas porque son cosas buenas. No estoy hablando de cosas malas, cosas que aún son regalos y bendiciones de parte de Dios. Entonces entramos en conflicto porque digo, es que yo oré mucho tiempo, ¿no? Para que Dios hiciera esto, para que Dios me diera aquello, y ya me lo dio. Pero luego en este ínter corro a eso para obtener aquello que solo Dios me puede dar. No sé si me explico. Y entonces es como si yo estoy creada, por decirlo gráficamente, pues por Dios, digamos, que está, digamos, aquí arriba, ¿no? Y soy creada así,
por Él. Y luego me da regalos, bendiciones, favor, gracia, y pues son cosas que están aquí. Pero fui hecha por Dios el Creador. Y tengo un espacio dentro de mí que solo lo puede saciar y llenar Dios. Y entonces lo que hago es que corro a llenarme con esto. Y me trago. No estoy usando el lenguaje de comida. No me lo como, me lo trago, me lo devoro. Pero resulta que eso me da más hambre. Y no solo me da más hambre, me deja más vacío. ¿Por qué? Porque esto no fue hecho para saciar el espacio y lo que Dios puede saciar. Y entonces, ¿qué puede saciar Dios? La misma respuesta te doy que te di hace 2 domingos y el domingo pasado. ¿Quién es Dios? Los nombres de Dios. ¿Qué hace Dios? Protege, da vida, paz, está con nosotros, contiene, abraza, guarda, provee, cuida, enseña. Y muchos tengo la sensación que muchos de nosotros podemos decir, no, Lorely, yo no estoy en ese caso. Yo tengo X tanto tiempo de cristiana, de cristiano y conozco a Dios. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tuviste una experiencia quizá increíble, hermosa, brutal, trastornadora, yo qué sé. ¿Hace cuánto? ¿20 años? ¿15 años? 5 años. ¿1 año? Sí, no soy la misma persona, estoy de acuerdo contigo, no eres la misma persona, pero estás viva, viva como el Dios vivo, latente, real. Te sientes lleno, llena, te sientes pleno. Tienes la certeza de que Dios es Dios y es tu Dios y está contigo y es fiel y contesta. Porque muchos de nosotros dentro del cristianismo estamos queriendo vivir de un momento y una experiencia de hace mucho tiempo y no aguanta, no dura. ¿Por qué? Dios es un Dios relacional, eso platicamos la semana pasada. Con Dios no es de una experiencia, no es de una oración, no es de un momento, ¡buf! ¡Qué bruto, qué increíble! Es de hoy, de al rato, mañana. ¿Por qué? Porque necesito. ¿Por qué creen? Acuérdense, los salmos, el libro de los salmos son canciones. Es un compendio de muchas canciones. ¿Por qué creen que el salmista dice, si no me equivoco es el Salmo 24, mi alma tiene sed del Dios vivo? Necesito, me ahogo. ¿Sabes qué es tener sed? ¿Has tenido sed después del calor de Tampico, los 40 grados, de la humedad, de que te fuiste a correr a la playa o yo qué sé, hiciste mucho ejercicio, estuviste trabajando? Tener sed. Tenemos sed y si tengo sed necesito tomar agua. Y algunos decimos, no, algo debe de estar mal en mí, ya tomé agua hace 10 años. Te vas a morir si no tomas agua. Igual con Dios, igual con Dios. Los dioses con D minúscula son copycats, imitadores. Y prometen cosas que supuestamente dan, pero las pseudodan, las dan parcialmente y cobran de ti mucho más de lo que dan. Y nos quedamos más vacíos, más huecos. Una historia de esto, un ejemplo de esto es Jacob, que platicaba hace ratito.
No sé si recuerdas, y no sé si sea tu historia, Jacob, un cuate, Jacob y Esaú, cuate, gemelo, no sé, pero, no, ¿los cuates son los que se parecen? No, son los que no se parecen, ¿verdad? Ok, estos eran cuates, porque lo vemos en la Biblia, súper diferentes físicamente y de todo. Unos cuates. Desde el vientre de la madre, el escuincle está peleando con el hijo, con el hermano. O sea, pobre mamá, no me la imagino embarazada, aparte de dos. Y peleando, peleando, peleando. Mujeres, imagínense nada más. No había, ¿cómo se dice? Raquia, se llama de raquia, ¿verdad? No había raquia, no había cesárea programada, había naturalito y ya. ¿Te imaginas los niños queriendo salir? Y este Jacob, por querer ganar y querer pelear, y dice que saca el puño. Y luego lo vuelve a meter. Y luego sale el hermano que era el mayor, Esaú. Esa es la historia de Jacob. Toda su vida pelea. Pelea. Y pobrecitos sus papás. No habían tenido clases de cómo ser papás, como creo que ninguno de los que son papás. Y entonces le ponen aparte Jacob, ¿no? Así, el sello para molarlo. Digo, no lo amaban y toda la cosa, pero le ponen Jacob en su ignorancia. El tramposo, el usurpador. Y toda la vida de Jacob se trata de estar peleando, porque el pobre, desde bebé, niño, chavo, adulto, quiere tener algo que cree que no tiene, porque cree por las experiencias de vida que no ha tenido voz, que no cuenta, que todo el mundo le ve la cara, que todo el mundo le engaña. Y entonces él en sus propias fuerzas va a demostrar que no y va a pelear con la vida, con Dios y con todo porque no, porque él quiere. ¿Y se acuerdan que pelea con el hermano y el famoso plato de lentejas? Que bueno, no nos vamos a meter ahí, pero para los que les guste un poquito estos detalles, en el hebreo no dice lenteja, ¿ok? Nada más dice un potaje rojo. Pero bueno, le da una cosa de legumbres y se la come, y entonces luego que le roba la bendición y que le roba la primogenitura, ¿recuerdan esto? Y bueno, la primogenitura era algo muy famoso, quizás se nos olvida en esos tiempos, pero acuérdate que el primogénito recibía monetariamente o en bienes casi lo doble que los demás hermanos. Pregunta, a ver, digo, si nos imaginamos la historia real, luego la mamá argüendera, con un hijo favorito, que por supuesto todas las madres dicen que no tiene ningún favorito, ¿verdad? Bueno, ella tampoco, Raquel tampoco, solo se inclinaba con Jacob. Le echa la manita para engañar al papá, para hacerse pasar por el hermano. Imagínate, uno ñanguito, flaquito, lampiño, miedosito, y el otro torote, grandote, peludo, de la casa así, del anuncio que ves así de los hombres así, wow, así, Esaú y Jacob, ¿ok? Para que más o menos. Y la mamá dice, no te preocupes, te voy a ayudar a hacerte pasar por tu hermano para que le robes a tu hermano, bueno, no lo dice tan así, ¿verdad? Pero para que te toque la bendición. Y entonces le pone las vestiduras del hermano y le pone, dice en Génesis, ¿no? Que le pone los pieles del animal. Por más ciego que estés, siendo su papá, y, ¿no te das cuenta? Mijito, hueles como tu hermano, pero suenas como a otro, uno al otro. Pregunta, aunque le hubiera visto la cara al papá, ¿a poco no iba a darse cuenta en algún momento? Digo, porque de bruto no tenía ni un pelo, ni Jacob ni su mamá. ¿No se iban a dar cuenta después, ya que llegara Esaú de cazar con el potaje o la comida, que le vio la cara al hermano? Y no se iba a dar cuenta el papá con la sabiduría que tenía y con todo lo que fuera, y le iba a decir, mijito, me engañaste, claro que no te doy la doble bendición. Claro,
Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué arriesga el pellejo y todo? Porque tiene hambre. Tiene hambre. ¿De qué? De que su papá lo quiera, de que su papá lo reconozca, que su papá lo apruebe. Porque así como Raquel no tenía un favorito, así Jacob tampoco tenía un favorito, o sea, Esaú. Y luego el hermano dice, cuando mi papá se muera, ese día me aviento, o sea, me echo a Jacob. Va a ver, tengo paciencia, dice Esaú, ya mero se va a morir. Entonces la mamá ayudadora le dice a Jacob, vete con mi familia a aquellas tierras, pues regresa cuando se le baje a tu hermano, ¿no? Y se va y le toca un suegro peor que él. O sea, de Guatemala te vas para Guatepeor. Y le ve la cara y le cree y trabaja. ¿Se acuerdan que se enamora de quién? De Raquel, ¿no? Y que hermosa y guapa, y bueno, no nos metemos en eso. Se enamora y le dice, dame a tu hija, ¿cuánto tiempo? 7 años, ¿no? Y así como una historia de Hollywood, esta es la versión cristiana. Y dice en Génesis, ¿no? Le fue como nada 7 años partiéndose el lomo, porque se iba a casar con Raquel. Y resulta que en la boda, a la mera hora, o la mañana siguiente, chaca, ¡pum!, era Lea. Ay, perdón. No, pues quiero a Raquel. 7 años más. Entonces Jacob puede decir, a mí no me la cuentan, a mí nadie me engaña, sí es cierto. La vida es de trancazos, la vida es de demostrar, la vida si no peleas, no tienes. Pero fíjate la vida y el sufrimiento por esto. Y aparte no solo él, su alrededor. Mujeres u hombres, lo vamos a entender. ¿Te imaginas estar casada con el esposo de tu hermana? Los dos. Desde ahí después Dios dice que no se pueden. El Antiguo Testamento es una muestra de que, se me fue la palabra, ¿cómo se llaman los matrimonios? La poligamia no funciona. Y Dios prohíbe la poligamia y dice específicamente, no te casarás con la, no, le dice, no te casarás con la hermana de tu esposa. ¿Aprendieron la lección? Y entonces empieza una guerra campal entre hermanas. A ver quién es más, a ver quién vale más, a ver quién tiene más. Y entonces se ve con la familia Telerín, ¿no? Tiene un hijo, tiene otro, y bueno, y como no era suficiente, ahora hay que agarrar a las siervas o las concubinas y que se hagan esposas para que tengan hijitos, por fin van a contar como que son míos. ¿Te imaginas? O sea, para los que tienen hijos, todos los que tienen hijos, que no sean solo uno, ¿se pelean sus hijos entre ellos? Un poquito. Ahora imagínense entre las esposas, que son hermanas, y los hijos de las concubinas. ¿Se imaginan esa locura? 12 más Dina, ¿no? Más o menos. Y esas son las tribus de Israel. Si tú creías que estabas amolado, no, hombre, si tú creías que tu familia era un problema, lee la Biblia, te vas a animar. Pero ahí vemos el amor y la fidelidad de Dios, porque a veces creemos que ya somos una desgracia o eso por las historias que hemos vivido. Pero todo este cohete
Y este desastre, porque un hombre, un niño, un joven, busca eso, hambre que necesita. ¿Y sabes cuándo se le quita? ¿Te acuerdas? Todo esto que te estoy platicando está en Génesis y más o menos esto que te voy a platicar de este encuentro está en Génesis 34, 32, 33, por ahí. No me da el tiempo para leer todo, pero lo estoy parafraseando. Cuando pasa el tiempo, se muere su papá, tiene una bronca, ya no aguanta el suegro porque ya se pasó el suegro de listo, lo explota, qué tráfico de blancas ni qué tráfico de blancas. Y entonces dice, nos vamos, chantajea y acá con las esposas que no les gusta el chantaje, y dice, nos vamos con todos los chivitas, con todos los del titipuchal de hijitos. Y le avisan a Jacob, pues que ya se le fue el yerno con las hijas y los nietos, y ahí van, ¿no? O sea, de película, a perseguirlos. Y por otro lado, luego le avisan a Esaú, ahí va, ahí viene tu hermanito. Y entonces Esaú dice, vamos a visitarlo, y se avienta con 400 hombres. ¿Qué haces? Y para acabarla, la esposa amada agarra y se trae los ídolos de su papá. Y entonces, bueno, en medio de todo eso, Raquel le echa mentiras a su papá y bueno, si se dan cuenta para este punto sabemos que la mentira es un tema fuerte en esta familia. Y luego viene el hermano. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Cuando se entera de Esaú dice, me va a matar, y viene con 400 por si no fuera poco. Entonces arma sus estrategias, que es lo que muchas veces nosotros hacemos en la vida cuando tenemos una bronca, una situación que sentimos que no podemos, que se nos sale de las manos, que no entendemos, pues a resolverlo. Y entonces agarra su cabecita logística y dice, ok, ¿qué hago? Muy bien, primero vamos a sobornar, ¿no? O sea, yo creo que tenía como sangre latina, ¿no? O sea, cáete con algo, ¿no? Vamos a sobornarlo y entonces vamos a mandarle animalitos, vaquitas y demás de lo que traemos y vamos a mandárselo por, como por redadas, ¿no? Por si una no te convenció, ahí te va otra y como que suavizándole el corazón con cosas, mordida judía. Ok. Y luego, por si no funciona, pues vamos a dividir a la familia, entonces entre dos. Y luego de esas entre dos, también pues, no es por nada, pero pues, ya entre 4, ¿no? Las concubinas adelantito, y luego Lea, y luego Raquel. Si se van a echar a alguien, aviéntense primero a la concubina y a sus hijos. Y si no, a la otra concubina, y si no, a Lea, y luego a Raquel, porque es la favorita. Y no sé si, imagínate, está horrible. Nos reímos, pero está horrible la historia. Por si las moscas. Y al final de todos eso, él. Entonces les dice, bueno, no se preocupen, allá van las vaquitas, allá van los borreguitos, allá va la concubina, la otra concubina con los hijitos, ¿no? Yo me quedo aquí un día, luego los alcanzo. Y es cuando tiene el encuentro con Dios. Digo, lo estoy parafraseando, pero no me lo estoy inventando. Tiene el encuentro esa noche con Dios. ¿Y se acuerdan que pelea con el ángel? Y vemos esa historia y pelea con el ángel y dices, qué bruto, qué fuerza de Jacob, ¿no? O sea, anda con todo Jacob, si el miedo no anda en burro. ¿Tú crees que el ángel no se lo podía echar en un así? Porque dice que viene la mañana y ¿qué le dice el ángel? ¿Se acuerdan? Déjame porque ya va a salir el sol, me tengo que ir. ¿Y qué dice Jacob? No me voy hasta que me bendigas. Y mis respetos para Jacob, de verdad que mis respetos para ese hombre. No me voy y no. Y entonces, ¿qué hace? Toda la noche el ángel está peleando porque este cabezón está muele y muele
y no se lo quiere echar, porque no se lo debe de echar, porque él es el futuro de Israel. Entonces, después de toda la noche, ya déjame en paz, y el otro, no, imagínense como un adulto y un niño chiquito, ¿no? Pero te empieza a dar sus quencos y pues duele, ¿no? Duele y se incomoda, ¿no? Entonces, ya en la mañana dice, ya. Se agarra el dedo, el ángel, ¿se acuerdan? Nada más le dice, y le descoyunta acá en la cadera. Así dice la historia. Le descoyunta y entonces desde ahí, por eso los judíos no comen esa parte y anda cojeando Jacob. Y entonces Dios después le bendice. ¿Cómo lo bendice? Le cambia el nombre. Nombre, acuérdate, identidad. Se la cambia. Por el encuentro que tiene con Dios, le cambia la identidad. Y entonces de ser el tramposo, el usurpador, el todo lo que es, dice, ahora te vas a llamar Israel. Y de ahí sale el pueblo de Israel. Y sus hijitos, estos que acabamos de platicar, son estos, las 12 tribus. Pero no sé si te pasa, y yo espero que sí, si no, que lo adquieras. ¿A quién se le ocurre? O sea, entre la bronca que ya se acaba de echar con el suegro, el hermano que viene para matarlo, estos regalos y todo lo que mandó, las mordidas, las concubinas, las esposas, y se pone a pelear con Dios, y empieza a pasar el tiempo y le dice, déjame porque te vas a morir. ¿Y qué dice Jacob? Me vale, prefiero morirme a que seguir así sin que me bendigas. Me muero en la raya. Y yo no sé, pero yo anhelo con todo mi corazón que esa sea nuestra postura. No me voy, no me muevo hasta que me encuentre contigo. Sí, te amo, sí, Señor, tuve un encuentro contigo hace tanto tiempo, pero hoy necesito lo de hoy. Y lo vemos en la Biblia, híjole, el Antiguo Testamento es tan padre, con el maná. Ahí vemos los principios como Dios enseña. ¿Cómo era el maná cuando están en Egipto? ¿No era por día la porción que les tocaba? Y el día 1, y ahí venía el maná. ¿Qué tenían que hacer? Confiar en que se iba a aparecer el maná. ¿Por qué? Porque no había que hacer nada para que llegara el maná. Dios es. Y necesitamos el maná, como dice Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo. Y necesito todos los días el pan del día. ¿Qué le pasa cuando no hacen caso por incrédulos y dudosos? Los que salen a recoger, ¿se acuerdan cuando les dice Dios, ahora va por, coman uno? Y entonces les da miedo porque no están seguros y ¿a qué agarran? Se atragantan y se atascan para varios días. ¿Y qué les pasó al pan al otro día? Se había enmohecido, no servía. No te sirve, aunque sea el maná del cielo. Sí dura, pero dura una rachita, porque Dios es el Dios vivo. ¿Por qué corremos ante los dioses? Porque no nos hemos encontrado en áreas de nuestra vida con esa realidad de Dios, con esa pureza, con esa vida, con esa esencia que es real. La hemos oído, nos la han platicado, nos lo sabemos acá, pero hasta ahí. Y no es suficiente. Y lo que te quiero decir hoy es que sí se puede, y no solo que sí se pueda, que Dios quiere. Los dioses, que es lo que muchos a veces hacemos en la iglesia, los cristianos, ¿qué pasa? Que decimos, esto está mal, hay que quitarlo, hay que erradicarlo. ¿Cómo te ha ido? Sí se puede. Ya no voy a comer azúcar, ya no voy a comer pan, ya no, o sea, quitando, digamos eso, ya no voy a ver Netflix, ya no voy a hacer lo otro. Si lo has intentado y lo has hecho,
No sé si te has dado cuenta. Después de un tiempo, vuelves. Y si no vuelves a eso, lo vas a sustituir con otra cosa. Porque los dioses, y esto espero que no se te olvide, los dioses no se quitan, los dioses se reemplazan, no es lo mismo, se reemplazan. Entonces, si voy a quitar algo que no, necesito ponerle algo que sí, por decirlo así. ¿Y qué es el ponerle algo que sí? Esa realidad, esa esencia, esa presencia de Dios para ese momento, para esa área de mi vida. Sí, a veces otros que hacemos, Señor, perdóname, estoy mal, te lo entrego. Está bien, sí requiere arrepentimiento, pero no nada más. No te sirve solo el arrepentimiento. Es el inicio del arrepentimiento. Pero después del arrepentimiento, necesito llenarlo con algo. Fuimos hechos para ser llenados por Dios. Tenemos hambre y es normal y está bien. No tienes que sentirte culpable, no está algo mal en tu sistema. Simplemente que fuiste hecho por Dios, el Dios creador. Y nada creado sacia lo que debe de ser llenado por el que es el creador. A muchos nos da miedo el diablo y esos temas y decimos, ay, no, qué horror. Es creado, es creado. Y si es creado, significa que tuvo un principio. Y si tiene un principio, puede tener un fin. Pero el enemigo nos llena con tanta borlota y tanta basura y tanta mentira. Por eso necesito correr a Dios y acercarme a Dios para que entonces su verdad y su realidad sea. Y entonces empieza a alumbrar, empieza a apuntar y esas mentiras se comienzan a caer a la luz de su verdad. Y entonces quisiera invitarte hoy a hacer esto. Necesitamos reemplazar los dioses, sí, pero necesitas a Dios, necesitas del Dios vivo, porque eso, ni esto que te estoy platicando, ni una super plática, ni una cosa, un curso maravilloso te lo da, es Dios mismo. Y me gustaría en esta mañana orar. Esa primera parte, mi parte, ¿qué es mi parte? Mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Que Dios me dijo a mí que no me hiciera otros dioses y me los hice. Y entonces, ¿qué hago? Señor, perdóname. Señor, te lo entrego. Me arrepiento. Aquí estoy, te lo doy, te lo entrego. No estoy diciendo, ay, ahora voy a dejar de amar a mi familia. Ya no voy a ser responsable, ya no voy a trabajar, ya no voy a estudiar. No, mangos, no va por ahí la cosa. ¿Qué estoy diciendo? Señor, Dios mío, necesito amarte de tal forma y tal grado que supere el amor por estas otras cosas. ¿Sí me explico? No es un tema de aniquilar, no es un tema de crecimiento, es un tema de incrementar. ¿Qué incremento? La presencia de Dios, mi conexión con Dios, mi vida con Dios, mi encuentro con Dios. Entonces vamos a orar y vamos a orar esto primero. Señor, te entrego, mi Dios, me arrepiento delante de ti, pero ahí no queda. Y entonces después, mi Dios, llénalo en esa área, necesito conocerte, no te he conocido y se vale la joviana, de oídas te había oído, pero quiero poder decir, mas ahora mis ojos te ven, no me quiero quedar toda mi vida de oídas te había oído. Te necesito a ti. Y se vale decir, he escuchado, me han dicho que eres real, me han dicho que si contestas, me han dicho que eres un Dios de vida. Necesito conocerte porque ese no es el que yo conozco.
¿Estamos? ¿Hay alguien aquí, hay algo que quisiera, con esto que me estamos platicando de los dioses, de venir y decirle a Dios, te lo entrego, perdóname? Ok, entonces te invito a ponerte de pie y vamos a orar. Y vamos a orar con esta oración. Si no aplica o crees que no aplica para ti, ni te preocupes, pues no tienes que orar esa parte. Entonces vamos a orar eso. Y te voy a ir guiando en una oración y podemos orar esto. Y entonces vamos a pedirle a Dios que nos perdone, que se lo entregamos. Y luego le vamos a pedir que venga y llene. Entonces vamos a orar con esto. Y después de orar este tema de pedirle perdón a Dios, yo le pedí al equipo de alabanza si pueden tocar la canción que hace ratito cantamos. ¿Se acuerdan cuando cantamos la de Jesucristo basta? Y entonces cantar esa canción. Y entonces te voy a invitar cuando el grupo de alabanza cante, que cantemos con ellos y que le cantemos a Dios eso y decirle, quiero que tú me seas suficiente. ¿Sí me explico? No tengo nada que quedar bien con Dios. Yo puedo decirle, pues la verdad no me ha sido, perdóname. Con la vergüenza o lo que, perdóname porque esta es la verdad. Aquí estoy, en esto me encuentro. ¿Qué más hago? ¿De dónde me escondo? ¿A poco Dios no lo sabe? Y entonces que cantemos eso. Y luego vamos a orar esta otra parte de pedirle a Dios que venga y llene y supla. Y entonces yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y pedirle al Espíritu Santo a cada uno que les hable, les toque en esta área en donde Él quiere hoy hablar y llenar. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a orar. Jesús, aquí estamos. ¿A dónde nos escondemos? ¿A dónde vamos? Lo hemos tratado y no nos ha funcionado. Hemos intentado muchas cosas de muchas formas, de muchas maneras. Y en lugar de sanar, en lugar de ser más libres, terminamos más cansados, más derrotados, más angustiados, más deprimidos o frustrados, más vacíos. Y mi Dios, hoy venimos delante de ti, así como somos, porque ¿qué te vamos a esconder a ti? No se puede. Pero podemos venir y acercarnos, como dice Hebreos, confiados ante tu trono de gracia, porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Y en esta mañana nos acercamos ante tu trono a pedirte perdón, a reconocer delante de ti que hemos pecado teniendo otros dioses que no son tú, y que hemos lastimado tu corazón, tú el Dios que tanto nos amas, que diste tu Hijo por nosotros para que no muriéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Mi Dios, y hoy te pedimos perdón, y tú dile ahí a Dios, ¿qué le pides? ¿De qué le pides perdón o qué le entregas? Dios, perdóname de esto. Yo te entrego este Dios, estos dioses, y ahí dile tú cuáles. Que aún fueron cosas que tú me diste, bendiciones que tú me diste, oraciones contestadas por ti. Pero en mi hambre, en mi necesidad, corría esto para llenarme y saciarme en lugar de ti. Perdóname, mi Dios, porque solo tú llenas, porque solo tú eres la vida, solo tú sacias. Tú eres el que me contienes desde lo más profundo de mi ser. Perdóname, mi Dios, perdóname, perdóname. Yo te entrego estos dioses, mi Dios, y yo te quiero decir en esta tarde, hoy renuncio en el nombre de Jesús a estos dioses.
te los entrego, mi Dios, y renuncio a buscar la paz en esto. Renuncio a correr a estos dioses para tener la protección, para tener el cariño que necesito, que anhelo, para tener la paz, la contención, la seguridad, la fuerza, la valía, la estima. Y escojo hoy, mi Dios, correr a ti, venir a ti. Sé tú, mi Dios, suficiente. Mi Dios vivo, el Dios que vemos en la Biblia, que es real, que eres cercano, constante. Sé tú, mi Dios. Y hoy queremos cantarte esta canción con todo lo que somos y declararlo como un himno delante de ti, porque estás aquí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y nuestros corazones
Y hoy hemos venido a cantarte y a decirte esto y a entregarte. Pero sabemos, mi Dios, que no es solo cuestión de arrepentimiento, sino que te necesitamos a ti. Que tú vengas y llenes ese espacio, llenes esa hambre, la sacies tú, porque tenemos hambre y sed. Tú eres nuestro creador, tú eres quien nos hiciste, tú lo sabes. Y por eso también estamos hoy aquí, reconociendo que tú puedes hacerlo. Necesitamos, mi Dios, encontrarnos con tu belleza, encontrarnos con la realidad del Dios vivo que eres, del Dios cercano, del Dios que respalda, del Dios que abraza, el Dios que provee, el Dios que escucha, el Dios que habla, el Dios que contesta, el Dios proveedor, el Dios que es fiel, el Dios sanador, el Dios bueno. Y mi Dios, yo te ruego algo en este día. Estas palabras que le dijiste a Jesús, tu Hijo, cuando fue bautizado, y que se escuchó tu voz de los cielos, y tú le dijiste y proclamaste ante todos que este era tu Hijo amado, que te agradaba y en quien te complacías. Yo te pido, mi Dios, en esta mañana, que cada uno aquí podamos escuchar esas palabras de ti, de tu boca, que salen para cada uno de nosotros. Que podamos escuchar: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Tú eres mi hija amada, en quien me complazco. Y aquí estamos hoy, sin otra agenda más que el decir que te necesitamos, que te anhelamos, que esperamos en ti. Porque cuando tú vienes, cuando tú eres, cuando tú resplandeces, viene la luz, porque tú eres la luz. La verdad aclara, las cadenas se caen, los grilletes de esclavitud, los pensamientos de esclavitud, los sentimientos atormentadores, todos se derriban delante de tu verdad, delante de tu vida, delante de tu palabra, delante de ti. Y aquí estamos, necesitándote. Nosotros, tu creación, que no abandonas, porque así nos has prometido, que no nos dejas, sino que nos recoges, nos contienes. Y Espíritu de Dios, tú eres el que nos apunta al Padre, el que nos conecta con Abba. Yo te ruego hoy, háblanos, habla, abraza, contén, sustenta, fortalece. Como solo tú lo puedes hacer. Habla tu nombre, habla tus nombres sobre la cabeza de cada uno de nosotros, trayendo libertad, trayendo tu verdad. Para hoy y a partir de hoy. Gracias por los pesos que quitas en este día, por la culpa que quitas en este día, las culpas falsas que muchos habíamos estado cargando por tiempo. Tú las desarraigas hoy y tú, Jesús, vienes y las tomas sobre tus lomos.
los pesares, las dolencias, vienes tú, Jesús, porque tú eres el sanador, porque tú en la cruz del Calvario tomaste nuestro lugar y llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades, llevaste en tu cuerpo nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y por tus llagas fuimos y somos hechos salvos, sanos. Espíritu de Dios, tu lluvia de gloria y de sanidad aquí, hoy, en este momento, en el nombre de Jesucristo. Tu lluvia de gloria, tu lluvia de esperanza, tu lluvia de vida, aquí, en cada uno, hoy. Y te cantamos esto, una proclamación delante de ti, y que creemos y recibimos de ti. Pueblos, vengan todos como hermanos, Él nos unió, hijos de naciones, de todo tiempo, vengan hoy, que tu corazón no se turbe. Alza tus ojos a lo alto, no temas. Fija tus ojos en que inmenso su amor es por ti. Valiente espera en él, tu ayuda de lo alto es. Corazón no se turbe, alza tus ojos a lo alto, no temas, fija tus ojos en él, inmenso su amor es por ti. Oh, valiente, valiente espera en él, tu ayuda de lo alto es. Se abren hoy todos los cielos, y sube adoración, las murallas caen, y toda la creación, todo lo que respira resuena hoy. Todos sus hijos somos limpios por gracia, bueno es Dios, su nombre es Cristo. Y se abren hoy todos los cielos, mi adoración, las murallas caen,
te turbe. Alza tus ojos a lo alto, no temas. Fija tus ojos en que inmenso su amor es por ti. Oh, valiente espera en él, tu ayuda de lo alto es. Oh, Mi Dios, yo declaro en esta tarde tu bendición, la bendición de ser libre para escuchar tu voz, la bendición de ser libre para verte a ti, la bendición de poder encontrarse contigo aquí, afuera, hoy y mañana. Te doy gracias, mi Dios, por la libertad que tú has traído hoy y a partir de hoy. Te doy gracias, mi Dios, por la sanidad que tú has traído hoy y que seguirás trayendo en estos días. Te doy gracias, mi Dios, en esta tarde por los oídos que has destapado. Te doy gracias por los ojos que has abierto hoy. Te doy gracias porque has venido a alumbrar al corazón. Te doy gracias, mi Dios, por la llenura de ti en cada uno. Te doy gracias por la esperanza que estás derramando como una cobertura, como un manto. Te doy gracias, mi Dios, por el manto de protección que traes y pones y posas sobre cada uno hoy aquí. Te doy gracias. Te damos gracias por ser nuestro Dios vivo, fiel, bueno. Y yo declaro, mi Dios, en el nombre de Jesús, a partir de ahora, la libertad para poder correr a ti siempre. Siempre, no importa qué, no importa dónde, correr a ti siempre, porque tú eres el pan de vida, porque tú eres la vida misma. Y te doy gracias, mi Dios, por la ola de vida que cae sobre cada uno aquí. La ola de vida, tu ola de vida, tu presencia. Y te doy gracias porque también has venido a levantar, a quitar pesos y cargas que habían puesto otros dioses. Pero que hoy, al venir delante de ti y entregártelo y renunciar a arrepentirnos, tú vienes y quitas eso, esas angustias, esos pesares, en el nombre de Jesús. Y ahora tu paz, tu paz, tu paz profunda, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que sobrepasa las circunstancias, las razones, tu paz que viene y se anida en el corazón, en el espíritu de cada uno y se extiende hacia los pensamientos, los sentimientos y cada cuerpo aquí. Gracias, mi Dios. Gracias te damos porque nada ni nadie nos puede robar esta bendición. Y gracias porque siempre podemos correr a ti, buscándote, viniendo a decirte: tengo hambre, tengo sed, ayúdame, lléname, te necesito. Gracias, mi Dios, y gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste, porque te importó más nosotros que tú mismo, y por eso siempre podemos correr en arrepentimiento, no importa qué, porque por eso diste tu vida por nosotros. Gracias, mi Dios, gracias por este buen día. Gracias. Y mi Dios, yo declaro en esta tarde que cada persona que sale aquí sale acompañada de tu Espíritu Santo, sale cubierta y protegida por ti, y que no nos vamos como llegamos,
no solo porque nos vamos más ligeros, sino porque nos vamos acompañados de ti, nuestro Dios cercano, nuestro Dios presente, nuestro Dios de vida. Gracias. Gracias por tus palabras de amor y de aceptación. Y mi Dios, en el nombre de Jesús, yo desato a partir de este día la libertad y la claridad para escuchar a lo largo de los días cómo tú les aceptas, cómo tú les amas, cómo son suficientes para ti, sin nada que agregar, nada que renovar, así como son. Tú les amas y les has amado. Y yo declaro sobre sus cabezas una nueva palabra, y es que ellos son tus hijos, tus hijas amadas, en quien tú te complaces, y que ellos así son suficientes para ti. Te doy gracias, mi Dios, por los sueños, las visiones que se desatan a partir de este tiempo, y la libertad para verte, para escucharte y para vivir en esta vida de vida, en esta vida de plenitud, porque esta es la herencia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Si alguno de ustedes quisiera pasar y recibir oración del abrazo del Padre, pueden pasar. Si no, que tengan un muy buen domingo, que sean bendecidos. Y si quieren quedarse un ratito a seguir disfrutando de esta presencia de Dios a través de la alabanza, pueden hacerlo. Que Dios les bendiga.